Hola, buenos días para todos. Estamos dando inicio ya a la conferencia del día de hoy relacionada con el tema de nómina electrónica en Colombia. Por respeto al tiempo de todos ustedes y a todos los que nos acompañan de forma puntual el día de hoy en esta reunión, vamos a dar inicio pues a este proceso para que podamos pues abordar todos los temas que tenemos para compartirles hoy. Como primera medida, quiero, en nombre de Sistemas Productivos, como parte de la compañía, quiero darles la bienvenida a este ciclo de capacitación que inicia con esta conferencia en el año 2021. Desde Factory tenemos un interés muy profundo en entregarles cada vez más información que pueda hacer útil el trabajo del día a día. Así es que voy a estar con ustedes el día de hoy haciendo esta primera conferencia. Tenemos agendado todo un cronograma de capacitaciones para este año. Así es que el día de hoy pues voy a estar acompañándolos en este importante tema. Para quienes no me conocen, mi nombre es Claudia Borges, yo soy la directora comercial de Factory y he venido acompañándolos en todos estos temas desde que inició los procesos de facturación electrónica, haciendo pues digamos que toda esta formación de tipo normativo y un poco en cuanto a los alcances de la normatividad que está vigente o que va a estar vigente y que de alguna forma impacta a nuestras compañías. Entonces quiero contarles, voy a empezar pues contándoles un poquito de cosas nuevas que han pasado en Factory. Una de las primeras y que me genera mucha emoción es poderles compartir que después de un año y medio de trabajo muy arduo, hemos estado haciendo procesos de certificación que ya en enero de 2021 se consolidaron. Así es que desde este año estamos certificados con un sello de buenas prácticas de innovación que nos otorgó el ICONTEC de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es la norma técnica 5801 de 2018 y esto nos ha permitido realmente tener una motivación extra para, adicional a todos los procesos de mejora que se hacen día a día en el software, pues poderles entregar una herramienta que no solamente cumpla con las necesidades de la normativa, por ejemplo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, sino también productos que estén a la vanguardia de las necesidades de cada una de sus compañías. Solamente para contarles algunas de las cosas que hemos creado y que hemos innovado, bien sea porque las hemos mejorado o porque desde cero son un proceso nuevo, quiero compartirles que tenemos ya listo y funcionando un conector e-commerce que justo en estas épocas, en este tiempo que ha sido tan distinto pues a nuestra cotidianidad anterior, se ha fortalecido mucho para cada una de sus compañías. Ya tenemos un conector que dentro de Factory nos permite hacer la comunicación en tiempo real entre lo que pasa en mi carrito de compras, allá en mi página web, y la información que llega a Factory de forma automática. Esto es uno de los módulos que durante el 2020 creamos como parte de estos procesos de innovación y que ya está listo para que ustedes lo puedan añadir a su ERP y les permita tener un proceso mucho más automático y que de alguna forma pues se minimice el trabajo y la operación manual. Igualmente tenemos ya para ustedes también unos módulos, son 3 módulos en total, que llamamos portal web. Existe un portal web de clientes, un portal web de empleados, que va a ser muy oportuno ahorita con los temas de nómina electrónica, y un portal web de proveedores. Estos 3 portales son como puertas a compartirle información a mis socios de negocio, a las personas externas de la compañía, para que puedan tener digamos que un mecanismo de comunicación y de información de los datos que ellos necesitan tener a la mano. Igualmente también hicimos unas mejoras muy importantes en una herramienta que para nosotros pues ya existe hace un par de años, sin embargo la hemos fortalecido muchísimo, que se llama inteligencia de negocios. Recientemente hicimos una adición de indicadores y de KPIs en las áreas de producción, en temas financieros, fortalecimos mucho también la parte comercial e incluimos todos los indicadores de nómina. Esto básicamente es una herramienta para que ustedes como gerentes puedan tomar mejores decisiones y de una forma más sencilla. Y finalmente quiero compartirles que ya
tenemos, hace ya también algunos meses, algunos años quizás, el módulo, todos los módulos de Factory, el ERP completo, trabajando en la nube. Así es que si yo ya no quiero tener mi servidor físico allá instalado en mi compañía y ahora quiero tener el sistema en la nube, puedo tenerlo a través de esta aplicación que me permite delegar todo ese proceso de almacenamiento y de backups, básicamente para que nosotros pues podamos apoyarles con esa administración y ustedes se concentren en su core de negocio. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar inicio pues al tema que nos atañe el día de hoy, y la razón por la cual todos ustedes están aquí conmigo, pues básicamente es para aprender todo lo que se viene en los próximos meses relacionado con el tema de nómina electrónica en Colombia. De primera mano quiero compartirles que la nómina electrónica en Colombia es básicamente un proyecto de resolución que está en proceso de firma de sanción presidencial y que ha sido emitido por la DIAN básicamente para continuar los procesos que se han venido llevando de forma transitoria en el país, de manera que se incluyan todos los procesos que tienen que ver con los aspectos tributarios, pues básicamente como procesos electrónicos. Entonces, el objetivo del día de hoy, de esta reunión, es poderles compartir los principales aspectos que tienen que ver con la nómina electrónica y que además van a incidir en la operación de nuestras empresas. Esto va a pasar durante este año, básicamente el 2021, y va a implicar ajustes dentro del sistema, dentro del ERP que tenemos actualmente funcionando y quizás dentro de los procedimientos que tenemos actualmente en las compañías. Y adicionalmente les vamos a compartir el día de hoy cómo desde Factory los vamos a estar acompañando para llevar a cabo de forma exitosa este proceso. Entremos en el tema. ¿Qué es la nómina electrónica? Algo que debemos saber es que la factura electrónica, que para todos es un término muy conocido y del cual ya todos hemos hecho parte, es la base para entender la estructura de la nómina electrónica. Hoy en día, y sé que muchos de los que nos están acompañando ya han hecho procesos de implementación de facturación electrónica, los vivieron de primera mano, y ese primer proceso, esa base de conocimiento que ya todos tenemos en este momento para poder emitir una factura electrónica, nos va a servir muchísimo como estructura de conocimiento para lo que va a ser la implementación de un documento que ahora se llama nómina electrónica. Ustedes ya saben que los documentos electrónicos implican un ciclo básicamente de información en donde estos 5 pasos que se ven allí, expedición, exhibición, entrega, aceptación y conservación del documento, se hacen de forma digital. Entonces, básicamente el proceso de emitir un soporte de pago de nómina ahora se vuelve un documento electrónico que cumple igualmente, al igual que la factura, estos 5 pasos. Básicamente a través de esta opción vamos a reportar los pagos realizados a los empleados que puedan representarse como costos o deducciones en el impuesto de renta y en el impuesto descontable de IVA. Es decir, que vamos a tener un beneficio, un descuento tributario al hacer todos estos procesos a través de nómina electrónica. Creo que me omití decirles algo importante, y es que en el campo que tenemos habilitado allí a través de YouTube pueden ir diligenciando sus preguntas, e igualmente en el chat de YouTube les vamos a dejar un link de un formulario por si nos quieren enviar algunas otras preguntas para poderlas atender al final de esta conferencia. Entonces continúo. Es importante que entendamos que esta es una herramienta impulsada por un proyecto de resolución que aún no está firmado. Ese proyecto de resolución se emitió el 17 de diciembre de 2020. La comunicación básicamente a través de medios de comunicación se hizo entre la primera y la segunda semana de enero. Y es una de las novedades que de tipo tributario sin duda trae este 2021 y que nos va a implicar pues un esfuerzo a todas las compañías. Entonces, es importante que sepamos que todavía no está firmado porque eso implica que aún puede tener cambios. La verdad, hasta el momento no estamos informados de cambios sustanciales que hayan existido entre diciembre, cuando se hizo la publicación de la primera vez como proyecto, y este momento. Está estimado que la fecha de sanción presidencial se dé ahorita a finales de febrero, pero realmente puede tener cambios, y eso es importante que lo sepamos porque nosotros nos estamos moviendo en función de esos cambios, pero pues esperamos que en la medida en que ya finalice este mes, esto ya pueda quedar formalizado y con eso ya podamos pues dar inicio a las actividades que va a implicar este proceso.
¿Qué agenda vamos a tener el día de hoy? Básicamente, ¿qué vamos a revisar de los temas que nos atañen en términos de nómina electrónica? Vamos a ver un poquito de la historia de los documentos electrónicos, que digamos que va en algún punto de evolución, pero que aún todavía no se han vivido todos esos procesos de lo que espera ser, digamos que la gestión de documentos electrónicos en Colombia. Entonces voy a compartirles un poquito de esa historia para que aterricemos qué hemos vivido, el punto en el cual estamos y para dónde vamos. Vamos a ver también la normatividad de la nómina electrónica. Quiero aclararles que esta conferencia no busca profundizar demasiado en los conceptos de liquidación de nómina, en los reportes o en la forma de liquidación como tal que hacemos hoy en día, sino busca darles claridad de los conceptos que están en este momento dentro del proyecto de resolución. Obviamente ahí la resolución en este momento tiene 245 hojas e hicimos un gran resumen de lo que pues está incluido dentro de la normatividad, pero no vamos a tocar nada de lo que es la liquidación como tal de la nómina, sino la normatividad para ese reporte electrónico que tenemos que empezar a hacer. Vamos a ver también el calendario de masificación. Este es un calendario que está dispuesto básicamente de cara a los sujetos que están obligados a la presentación de esta nómina electrónica. Vamos a ver la estructura de lo que se debe presentar dentro de ese documento de nómina y cómo va a operar ese procedimiento de reporte hacia la DIAN. Finalmente, voy a cerrar la conferencia con los pasos del acompañamiento que vamos a vivir en la implementación pues que desde Factory les vamos a apoyar a hacer. Entonces, entrando en el primer punto, hablando de la historia de los documentos electrónicos. Básicamente, documentos electrónicos son entendidos como los documentos que tienen índole fiscal, que digamos que nacieron por la iniciativa de legislaciones latinoamericanas. Hay países de Latinoamérica y de la región que ya están mucho más avanzados en este proceso. La facturación electrónica en Colombia, creo que lo habíamos hablado antes, es una copia del modelo mexicano, porque en México realmente esto está implementado ya hace varios años. E igualmente, pues, un poco los pasos que van a seguir en este proceso, pues son fruto de esa evolución de la legislación que se ha dado en toda nuestra región. Básicamente, un documento electrónico tiene dos elementos que son absolutamente claves y que se van a mantener en la estructura de lo que tenemos hoy en día y de lo que viene a futuro. El primero es un mensaje de datos que básicamente está diseñado en un formato universal, que es lo que todos ya conocemos como XML. Ese es un concepto que no es propio de la factura electrónica, sino de esa estructura general de los documentos electrónicos y que se va a mantener para todos los pasos de futuro. E igualmente hay un uso de firmas electrónicas que se fundamenta en una clave pública, es decir, en una estructura general que ha definido el gobierno para que los documentos tengan una validez legal como lo eran hace muchos años de forma impresa, pero ahora de forma electrónica. Algo importante es que si ustedes se dan cuenta, en la parte superior de sus pantallas ven en este gráfico que empezamos por el concepto de factura electrónica. Ese concepto de factura electrónica ya lo vivimos, ya sabemos a qué hace relación, no me voy a tener demasiado allí. Y si se dan cuenta, estamos llegando al camino de la nómina electrónica. Es el segundo paso de lo que tiene previsto la DIAN en todo este aspecto, digamos, normativo que va a englobar la documentación electrónica. También hemos vivido, de alguna forma todos ya conocemos, que en Colombia se está dando un paso que en particular en otros países de la región no se ha dado, que habla acerca del RADIAN y la creación de una entidad de control que permita verificar lo que conocemos como el factoring de facturas, es decir, la venta de esas facturas para recuperar cartera, cuando yo negocio con esas facturas con entidades bancarias principalmente. Y eso es, digamos que uno de los pasos de la validez de la documentación electrónica que se está dando en Colombia específicamente. El camino que sigue será también tener el mecanismo de tener extractos electrónicos para luego aterrizar en algo que llamamos contabilidad electrónica. Y esa contabilidad electrónica pues implicará muchos más de estos movimientos que hemos venido viviendo recientemente, de manera que pues todos los pasos, digamos, normativos y de tipo tributario que demos dentro de nuestra compañía pueden estar reportados en línea y en tiempo real pues al ente de control, en este caso la DIAN.
Igualmente, pues el último paso que pues nuestros países quieren dar es poder generar listas negras que sean concretas, correctas y actualizadas acerca de pues cualquier evidencia de evasión tributaria y de impuestos. Hablemos de la normatividad de la nómina electrónica. Cuando hablamos de la normatividad, digamos que, vuelvo y les reitero, esta normatividad está en proceso de sanción presidencial, aún no está en firme, esperamos que lo esté próximamente y que los cambios sean menores, pero aún todavía tenemos algunas situaciones que debemos esperar a que se formalicen para poder empezar a hacer lo que llamamos pruebas de información hacia la DIAN. A nivel de nómina electrónica voy a permitirme leer un pedacito solamente de esta diapositiva que tengo aquí presentándoles y es, este proyecto de resolución es la resolución por la cual se implementa y se desarrolla un sistema de facturación electrónica que incluye la funcionalidad del documento de soporte de pago de nómina electrónica y que se expide con un anexo técnico que pues está generado para este documento. Entonces, algo importantísimo es que a pesar de no ser el documento de nómina una factura electrónica, es un documento de soporte de pago de nómina, este es un documento que respeta la lógica que la DIAN diseñó para la facturación electrónica. Algo muy importante es que los servicios de la DIAN que se van a utilizar para este proceso son los mismos que se utilizan hoy en día para facturación electrónica. Ustedes conocen que esto tuvo algunos intentos de lanzamiento y masificación, la factura electrónica en el año 2018, incluso creo que 2017, y en algún momento por parte de la DIAN tuvo que hacer aplazamientos porque la plataforma tecnológica no estaba desarrollada para poder soportar el envío masivo de documentos electrónicos a gran escala. Con toda la implementación ya formal de la nómina electrónica desde diciembre de 2019 hacia acá, toda esa infraestructura tecnológica la DIAN la reforzó, le dio mucha más estructura y eso permite que hoy el sistema de soporte de pago de nómina electrónica pueda apalancarse de esa misma estructura tecnológica que quedó definida desde el 2018. Así es que pues realmente hoy en día la DIAN cuenta con las herramientas tecnológicas para hacerlo, por lo cual esto es realmente una realidad. Algo importante es que este proyecto de resolución se apalanca nuevamente, como muchos de los anteriores, en el estatuto tributario, básicamente en el parágrafo 6 del artículo 616-1 del estatuto tributario, se establece que el sistema de facturación electrónica es aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Eso es lo que hoy en día estamos trabajando en nuestras compañías. Pero adicionalmente ese parágrafo 6 tiene algo que es en donde entra a aplicarse la nómina electrónica. Y es que también es aplicable a las operaciones de pagos de nómina, exportaciones, importaciones y algunos pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, algo importantísimo, y se los compartí en alguna de nuestras conferencias anteriores, es que la DIAN eliminó a través de la resolución 042, que es la que venimos trabajando desde mayo del año pasado, es esa resolución de validación previa, la DIAN eliminó los conceptos de documento equivalente para algunos de los documentos equivalentes que existían en Colombia. Si mal no recuerdo, existían alrededor de unos 23 documentos equivalentes, de los cuales hubo una serie de depuraciones hasta llegar solamente a conservar en este instante 12 documentos equivalentes. Por ejemplo, un documento equivalente que sigue vigente es el tiquete de los peajes. Cada vez que uno va por carretera y paga un peaje, ese tiquete que me entregan es un documento equivalente a factura. La nómina electrónica es el reemplazo de la nómina como documento equivalente, del soporte de pago de nómina como documento equivalente. Entonces, este es simplemente el primer paso, realmente se van a dar más pasos que de pronto no todos nos van a impactar de forma tan directa y pues justamente este documento equivalente está siendo reemplazado por lo que va a ser el soporte de nómina electrónica. ¿Cómo funciona la nómina electrónica? Como les conté, pues lo principal es saber un poquito de las bases de lo que es hoy en día la factura electrónica. Pero en este caso, para poder entender cómo vamos a reportar la nómina, hay que entender que hay dos momentos diferentes que tienen conexión, pero que son distintos por su contexto.
El primero es la generación de la nómina en la periodicidad que la empresa la está haciendo regularmente. ¿Esto qué quiere decir? Si mi empresa hace nóminas cada 10 días, los 20, cada 15 días o de forma mensual los 30, como lo manejen en cada una de sus compañías, lo pueden hacer, seguir haciendo de la misma manera. Esto no va a cambiar. Realmente este es un proceso que se mantiene porque en la realidad, a pesar de que si hay una periodicidad digamos definida por la DIAN para el reporte, dentro de la compañía yo puedo seguir haciendo el proceso que vengo haciendo con los tiempos que he venido manejando de tiempo atrás en mi compañía. El segundo momento importante es el momento de envío de información a la DIAN. ¿Qué dice la DIAN? Que yo le debo reportar los soportes de pago de nómina electrónica una vez al mes en los 10 primeros días del mes siguiente y que ese reporte debo hacerlo de forma acumulada. Es decir, que yo debo reportar, voy a suponer que yo hago la liquidación de nómina el 15 y el 30. Entonces yo pago a mis colaboradores conceptos de sueldos, de comisiones, de, no sé, de todas los dengos y las deducciones, los pago todos los meses en 2 quincenas. A la DIAN se los voy a reportar en un solo documento de forma acumulada. Esto quiere decir que si yo voy a hacerle un reporte a la DIAN, le debo presentar la suma de los sueldos de las 2 quincenas, la suma de las comisiones, si al lugar de las 2 quincenas, e igualmente la suma de las deducciones de las 2 quincenas, para hacerle un solo reporte mensual que debo entregar en los 10 primeros días del mes siguiente a que realicé el pago. Esto es importante porque, como les decía, esta es la mejor forma de comprender cómo se van a hacer los reportes. Así es que internamente dentro de nuestras compañías el tema seguirá funcionando igual. Esto básicamente lo encuentran en el artículo 2 de ese proyecto de resolución. El reporte a la DIAN se hace a través de un formato XML que tiene una estructura ya definida y que hemos venido desarrollando en Factory de la mano con nuestro proveedor tecnológico para poder hacer este reporte de forma automática. ¿Cómo es el formato de nómina electrónica? Cuando hablamos del formato, hoy muchos de nosotros estamos ya familiarizados con el concepto de lo que es el documento que se envía cuando yo facturo electrónicamente. Cuando yo facturo electrónicamente estoy enviando un contenedor, es una carpetica de datos, un archivo comprimido que por dentro tiene un XML y tiene una representación gráfica. Eso mismo va a pasar el día de mañana cuando hagamos nómina electrónica. Mi colaborador, mi empleado, va a recibir en su correo electrónico una carpetica que tiene por dentro el XML que se le reportó a la DIAN. Eso es un tema normativo, no lo podemos dejar de enviar, pero adicionalmente va a tener la representación gráfica del formato de nómina electrónica, para que el colaborador cuando lo reciba pueda básicamente ver su soporte de pago, que tendrá una forma muy similar a la que tiene hoy en día. Debemos agregarle algunas cosas, ya les voy a contar cuáles. Y con ese formato, básicamente el empleado va a tener la información, pues digamos que correcta y oportuna de lo que se le reporta a él como pago, pero además de lo que se le reportó ante la DIAN. Esto es muy importante porque una de las finalidades que busca la DIAN con este proceso es lograr hacer control básicamente de lo que tiene que ver con declaraciones de renta, pues con todo lo que es impuesto de renta. Entonces, básicamente los conceptos de pago de nómina electrónica van a terminar haciendo pues básicamente los costos y los deducciones de renta. Este documento igualmente permite 2 tipos de formatos. Actualmente en facturación electrónica, y discúlpenme que lo mencione tanto, pero vamos a ir haciendo siempre como una similitud entre un proceso y el otro. En facturación electrónica tenemos 3 documentos: factura, nota crédito y nota débito. En nómina electrónica vamos a tener 2 documentos: documento de soporte de pago de nómina electrónica y la nota de ajuste del documento del soporte de pago de nómina electrónica. Esa nota juega una función similar a lo que hoy en día funciona como nota crédito sobre las facturas. Entonces, el documento de soporte de la nómina electrónica básicamente es un soporte donde yo relaciono los costos y las deducciones que van a impactar el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, pues cuando aplique.
y que básicamente están derivados de una relación laboral, con mi trabajador. Algo muy importante, aunque lo tengo también para contárselos ahorita más adelante, es que cualquier tipo de sujeto que genere empleo y que tenga un contrato laboral con una persona debe implementar nómina electrónica. Entonces, casi que todos los que generemos empleo a través de una compañía o aun cuando seamos personas naturales que generemos empleo y tengamos un contrato de trabajo con una persona, debemos hacer un proceso de nómina electrónica y, pues, por supuesto, presentar ese documento de soporte de pago. Ese es el primer documento y con certeza el que más vamos a presentar. Pero ¿qué pasa si yo haciendo la liquidación me equivoqué? ¿Qué pasa si tengo que corregir algo, si hubo algo de forma o de fondo, un cálculo aritmético o un error de contenido que tengo dentro de mi documento de soporte de nómina electrónica? Básicamente la normatividad incluye un documento que se llama nota de ajuste. Y esa nota de ajuste pues básicamente me va a permitir hacer la corrección de esos errores, sean aritméticos, sean de contenido, que igualmente son responsabilidad del sujeto obligado a reportar ese documento. Es decir, yo tengo que reportar tanto el documento de soporte como el documento de nota de ajuste. Se vuelven dos documentos de presentación obligatoria que debo reportar, uno en todos los casos y otro en caso en que existan. Estos dos documentos, digamos que toman una relevancia importantísima porque ya van a ser el documento que formalice el pago ya final que le estoy haciendo a mis trabajadores. ¿Quiénes lo deben hacer? Aquí estamos hablando de los sujetos. Esto está pues básicamente mencionado en la resolución en el artículo 4 y básicamente nos menciona que los sujetos obligados a generar, transmitir y validar el documento de pago de nómina y las notas son todos aquellos contribuyentes que realizan pagos o incluso abonos que se derivan de una relación laboral, como les decía anteriormente, que requieran soportar los costos y deducciones para el impuesto sobre la renta y los impuestos complementarios. Es importante que tengamos en cuenta que cada empleado es un documento que yo le voy a reportar a la DIAN. No es que mi liquidación completa, yo hago una liquidación por 50 empleados, le voy a reportar una liquidación a la DIAN, no. Si yo tengo 50 empleados, le voy a reportar 50 documentos de soporte de nómina electrónica a la DIAN, porque cada colaborador es un reporte y un archivo independiente. Entonces, es por eso que digamos que debemos tener ese concepto claro. Entonces, como les decía, todas las personas o compañías, sean personas naturales o razones sociales, que tengan una vinculación laboral en donde exista un contrato de trabajo con un colaborador, deben y son sujetos a reportar, a generar, a transmitir y a validar el documento de nómina. Algo importante y que nos surge como pregunta y que sé que de pronto a ustedes les estará generando inquietud es ¿qué pasa cuando yo tengo trabajadores que tienen contratos con mi compañía? Más bien, que trabajan para mi compañía, pero que no tienen contratos conmigo, porque yo subcontrato ese servicio con un tercero. Yo contrato a una empresa, por ejemplo, de servicios temporales, y esa empresa me suministra personas que vienen y hacen trabajos para mí, pero a pesar de que ellos hacen trabajos para mí, yo directamente no soy el que tengo el contrato con la persona. En esos casos, quien debe hacer el reporte de documento de nómina electrónica es la empresa de servicios temporales, porque es quien está haciendo el pago directo a la persona. Realmente el sujeto obligado en este caso a reportar la nómina es quien le hace la consignación al empleado. Esto es un concepto importante porque cuando, por ejemplo, utilizamos ese tipo de mecanismos, normalmente se está relacionando el pago a una empresa que me presta el servicio, pero se le relaciona un pago por el total del servicio prestado, independientemente de las personas, y ya ellos se encargan de hacer su liquidación. Entonces es muy importante considerar que siempre quien reporte la nómina electrónica será la persona o la razón social, la persona natural o jurídica, que se encargue de hacer los pagos directamente al empleado. Hablemos un poco del calendario de masificación que trae este proceso de la nómina electrónica. La DIAN determinó a través de la resolución 4 tipos de calendario, dentro de los cuales uno de ellos cobra mayor importancia y ya vamos a ver por qué. El primero y el más importante le llaman calendario de masificación.
Es decir, que con este calendario o con las fechas que están determinadas en este calendario, va a salir una muy buena parte de la generación de nómina electrónica que se dará en el país. ¿Esto por qué? Porque básicamente todas nuestras compañías, por lo menos las de tipo privado, van a estar reportando a través de este proceso con estas fechas que están definidas. La DIAN previó para este proceso 4 grupos, dentro de los cuales, al igual que como pasó con factura electrónica, vamos a tener una fecha de inicio de habilitación y una fecha máxima para iniciar la generación y la transmisión del documento soporte de nómina electrónica. ¿Esto cómo se repartió? ¿Cómo yo sé básicamente cuándo es mi turno? Con el número de empleados que tenga mi compañía en unos rangos que la DIAN definió. Este calendario de implementación va a empezar por las empresas que tienen mayor número de empleados hoy en Colombia y va a ir abordando mensualmente un nuevo rango de empleados hasta llegar a compañías muy pequeñas. Entonces, todos los grupos pueden empezar a hacer su habilitación desde el 31 de marzo del 2021. Esa habilitación se va a hacer igualmente en la página de la DIAN, incluso se va a utilizar el mismo portal que se utilizó para la habilitación de facturación electrónica. Yo debo entrar allá, solicitar básicamente mi habilitación, me van a entregar, al igual que con facturación, una resolución de pruebas que me permite hacer los primeros ejercicios de pruebas, porque al igual esto va a tener una sesión de pruebas con algunos documentos antes de salir en vivo. Y vamos a tener esa habilitación, vamos a tener un tiempo para salir desde la habilitación hasta cuando diga pues mi número de empleados. Para empresas de más de 251 empleados arrancan el 30 de abril a presentar nómina electrónica. Desde esa fecha en adelante deben generar mensualmente el reporte a la DIAN de nómina electrónica. Para empresas de 11 a 250 empleados, que es el siguiente rango, van a salir un mes después, en el mes de mayo de 2021. Para empresas de 4 a 10 empleados van a salir un mes después, es decir, el 30 de junio de 2021. Y vamos a cerrar con las empresas más pequeñas, creo que podrían clasificarse como microempresas para este caso, y serían empresas de hasta 3 empleados que terminarán un proceso de implementación el 31 de julio de 2021. Este calendario, como se dan cuenta, es mucho más ajustado y mucho más rápido que el calendario de facturación electrónica. Cuando hablábamos de facturación electrónica, creo que habían como 12 o 13 grupos de implementación. En este caso nos dividieron solamente en 4. Es muy importante que tengamos en cuenta que, a pesar que hoy en día está en proyecto de resolución, ya se los dije, a pesar de que hoy en día no lo han firmado, es muy importante que tengamos en cuenta que realmente está muy cerca de pasar. Algunos clientes me han preguntado ya, ¿qué tan certera es esta fecha? Pues realmente, por como nosotros vemos el proceso, es muy probable que se dé en estas fechas o a más tardar quizás un par de meses después. Pero lo que sí está más que seguro es que en el 2021 se va a dar la implementación de pagos de nómina electrónica. Entonces, importante pues que no dejemos este tema para última hora. Como se dan cuenta, pues las primeras compañías arrancan en abril, que eso es aquí ya realmente en un tiempo muy corto, y de ahí en adelante el proceso realmente con todas las compañías va a ser muy rápido. ¿Qué otro calendario existe? Existe un calendario de implementación para sujetos que no atienden esa definición de número de empleados, que básicamente están categorizados como entidades del Estado de orden nacional o de orden territorial. Ese es un segundo calendario que está previsto en la resolución. Básicamente ellos tienen una fecha de inicio de habilitación en la misma que veíamos en el calendario anterior, el 31 de marzo. Y de ahí en adelante básicamente tienen unos tiempos de preparación para empezar a reportar a partir del 30 de junio de 2021. Existe otro calendario adicional que contempla esos sujetos que no están necesariamente obligados a expedir factura electrónica de venta. ¿Por qué digamos que, por ejemplo, consideran este caso? Hay compañías o personas naturales que hoy en día no están aún todavía obligados a expedir factura electrónica. Les pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una finca, y en la finca tengo un par de personas que tienen un contrato laboral conmigo, pero yo realmente las tengo para que me presten los servicios de atención allí en la finca, y a pesar de que tenemos un contrato, yo como sujeto, sea persona natural o jurídica, no debo generar factura, porque realmente no tengo
pues una característica de sujeto responsable de generación de factura. Para ese caso, estos sujetos tienen un tiempo adicional. Otra cosa que nos preguntaban por ahí es, por ejemplo, la prestación de las personas que trabajan en los servicios generales de tipo doméstico. Cuando yo tengo una persona que me presta servicios generales en mi casa, normalmente tengo que establecer con ella un contrato de trabajo. Pero como yo no soy un sujeto obligado a expedir factura electrónica, todavía no voy a entrar en el calendario por lo menos del 2021 para reportar nómina electrónica. Entonces, ¿qué se dice de estos sujetos? Que van a tener oportunidad de habilitarse en la DIAN hasta el 31 de enero de 2022 y solamente estos sujetos van a empezar a reportar nómina electrónica a partir del 31 de marzo de 2022. Este es el único calendario dentro de los existentes que contempla una fecha de salida para el 2022. Si se dieron cuenta, todo el resto de los calendarios están para 2021. Y por último, hay un último calendario que la DIAN define como un calendario de implementación permanente. Aquí básicamente yo pues les traje el texto que tiene la resolución, pero lo voy a poner en términos concretos y mucho más sencillos. Si yo creo una compañía hoy y la compañía empieza a tener una relación laboral con distintos colaboradores, pero yo hasta ahora voy a empezar a hacer procesos de nómina, tengo oportunidad de hasta 2 meses contados desde que hice la realización de los pagos o de los abonos a las cuentas de esas personas que tienen un vínculo, un contrato laboral conmigo, para hacer la transmisión del documento. Entonces, esto básicamente ¿qué contempla? Que si por alguna razón yo como compañía no existía como un sujeto obligado en los calendarios anteriores, porque para ese entonces mi existencia no estaba todavía consolidada, en el momento en que mi existencia ya esté formalizada, tengo máximo 2 meses para iniciar la generación y la transmisión del documento de soporte de nómina electrónica. Eso es básicamente a nivel de calendarios de implementación. Es un tema sencillo. Lo importante aquí a tener en cuenta y que resulta muy importante es que el calendario de masificación, que es el primero que les compartí, va a ser, digamos que el más importante y el de más control por parte de la DIAN durante este 2021. Quiero compartirles la estructura de la nómina electrónica. Cuando uno verifica los archivos técnicos, los documentos que regulan, porque además de la resolución, que es el documento, digamos, de tipo normativo que estructura todo el proceso, existe todo un mecanismo de reporte a la DIAN a través de ese documento formal que ellos han generado, que por fortuna, digamos que maneja un mismo lenguaje para todos los que tengamos que reportar nómina electrónica. Entonces, esa estructura que tiene, voy a contarles de forma muy general. Si ustedes entran a la resolución, estos son una gran cantidad de hojas básicamente que relacionan esta estructura del documento, pero pues esto es una buena idea para que de forma conceptual tengamos claridad de qué es lo que vamos a tener que cumplir. Entonces, esta estructura general básicamente tiene 13 componentes. Algunos hacen parte del documento, del formato como tal, algunos otros simplemente son elementos de validación. Entonces, dentro de esa estructura general del documento de nómina electrónica que encontramos, el primero es lo que denominamos o que debe estar denominado de forma expresa, es decir, con estas palabras en el documento. Debe decir, abro comillas, documento soporte de pago de nómina electrónica. Ni más ni menos palabras. El documento debe empezar por esa frase textual que debe estar relacionada en el documento. Luego vamos a tener que colocar los apellidos y nombres o la razón social y el NIT del sujeto obligado, en este caso del sujeto que hace el reporte de nómina electrónica, que en este caso es el nombre de mi compañía. Entonces, si mi compañía se llama Industrias ABC, debe llevar dentro del documento soporte de nómina electrónica mi razón social, Industrias ABC, y el NIT de mi compañía porque yo soy el sujeto obligado. Luego dentro del documento vendrán los apellidos y nombres y la identificación del beneficiario del pago. En este caso, pues de la persona que es mi empleado y que tiene un contrato laboral, pues básicamente establecido con mi compañía. Un cuarto elemento es que empieza a funcionar dentro de este documento
Algo que suena muy familiar a la factura electrónica, un poquito distinto, podemos decir que este es un primo de la factura y es algo que se llama el Código Único de Nómina Electrónica. Si ustedes recuerdan, en la factura va un elemento de validación que se llama CUFE, que la traducción del CUFE es Código Único de Factura Electrónica. Entonces, en este caso, para la nómina, pues lo más natural es que se llame CUNE, que es un término pues muy asociado al todo ese gran proceso de documentos electrónicos que les comentaba. Y adicionalmente, el soporte de pago también va a tener un QR. Ese QR va a ser muy similar pues a lo que tenemos hoy en día en las facturas electrónicas y es un elemento de obligatoria validación. Es decir, un documento de nómina electrónica que no tenga CUNE y no tenga QR no es un documento soporte válido para nómina electrónica. Es decir, tiene que tener estos elementos de validación. Un quinto elemento es que debe tener un consecutivo del sistema interno, esto quiere decir del ERP. Es decir, mi ERP debe generar un consecutivo que se debe reportar al documento de nómina electrónica, tanto en el XML como en el soporte, pues en la representación física, debe estar, digamos que allí enunciado ese consecutivo del ERP que está asignado por el sujeto, es decir, que está asignado por mi compañía para hacer ese reporte. Adicionalmente vamos a tener que reportar también el contenido y los valores de los conceptos que corresponden al devengado de la nómina, a todos esos pagos que yo le hago a mi empleado y que se conocen como conceptos devengados. Entonces voy a tener que relacionar el contenido y el valor de forma detallada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le pago, por ejemplo, cuando se hacen estas implementaciones de nómina electrónica y de facturación, la DIAN define dentro de los documentos técnicos algo que se llaman catálogos. Los catálogos son ese portafolio de conceptos estandarizados que yo puedo utilizar para reportar, en este caso de nómina, los conceptos de los devengos de mis trabajadores. Entonces, esos portafolios, esos catálogos que nos va a entregar la DIAN, hacen parte de la documentación técnica que nosotros estamos incluyendo dentro de Factory y que ustedes en algún momento van a tener que conocer para poder hacer el reporte del documento de pago. Igualmente vamos a tener que reportar como un séptimo elemento el contenido y los valores de los conceptos correspondientes a los deducidos de la nómina, a los deducibles, básicamente a esos conceptos en donde yo al trabajador le descuento pues básicamente los pagos de seguridad social, los préstamos, las libranzas, todo lo que sean los deducibles dentro del soporte de pago también se deben reportar con contenido y valores. Esto también tiene la lógica de esos catálogos que les cuento, que es como esas estructuras estándar, para que yo simplemente asocie mis deducidos a esos conceptos que ya de forma estándar la DIAN me va a recibir. Un octavo concepto es el valor total de la diferencia. Esto pues es básicamente la diferencia entre los valores positivos que tengo en los devengados y los valores negativos que tengo en los deducibles. Es decir que al final yo voy a tener que reportar el valor que corresponde a la diferencia entre el total devengado y el total deducido. Un noveno elemento es que voy a tener que reportar, aunque eso realmente va dentro del XML, el contenido del anexo técnico del documento de soporte de pago de la nómina. Esto es parte del artículo 20 en esa resolución que les estoy contando y realmente eso es garantizar que mi documento cumpla la forma y el fondo que la DIAN está pidiendo a través del anexo técnico. Entonces, si mi documento cumple ese anexo técnico, ya pues digamos que estoy respetando la estructura general de reporte hacia la DIAN. El décimo elemento es el medio de pago que estoy utilizando como sujeto responsable por el reporte. Si yo le pago al empleado a través de efectivo o a través de cheque o a través de transferencia electrónica, debo reportarlo dentro de esta estructura general del documento. Debo reportar la fecha y la hora de la generación del documento, que básicamente recuerden que esa fecha y esa hora será una única fecha por mes, porque recuerden que este documento lo vamos a reportar una sola vez al mes. Debemos también reportar dentro de esta estructura la firma digital del sujeto obligado. Sé que seguramente todos estamos asociados con el concepto de la firma electrónica de los documentos de factura,
Pero para que tengamos en cuenta, la nómina electrónica también va a tener ese elemento de firma. Hoy en día creo que muchos de nosotros tenemos nuestra facturación electrónica, el documento, la firma y el certificado digital que utilizamos para ese proceso es la firma de nuestro proveedor tecnológico. Para el caso de la nómina, esto se va a poder conservar, por lo menos es lo que nos han dicho hasta el momento. Quiero ser, digamos que clara en eso. Todos nosotros hemos venido utilizando la firma de nuestro proveedor tecnológico y es un proceso válido y digamos que aceptado por la DIAN para darle al documento la autenticidad, la integridad y la característica de no repudio. Algo que se ha suscitado desde la implementación de la facturación de validación previa es que toda compañía debía tener una firma electrónica en nombre propio. Es decir, que yo como Industrias ABC tenga una firma electrónica emitida a nombre de mi compañía que me sirva como firma electrónica para este tipo de documentos que se reportan ante la DIAN. Realmente esto es un proceso que la DIAN mencionó en algún momento que podría llegar a pasar, pero hasta el momento no ha pasado. Entonces, si vamos a hacer la implementación de nómina y en ese momento la DIAN aún permite, porque pues realmente después de que esté dentro de la resolución creo que ya podríamos darlo por formalizado, pero si la DIAN permite utilizar la firma del operador, esto pues obviamente se podrá hacer de forma muy automática. Si ya la DIAN por alguna razón restringiera el uso de la firma genérica de nuestro operador, pues ya ahí tendríamos que revisar dentro de cada compañía la adquisición de la firma electrónica en nombre propio, que en este caso aplicaría para nómina electrónica, pero también para la firma de factura electrónica. El último componente de esta estructura general del documento, ya para cerrar este pedacito de la estructura, habla acerca de la razón social y el NID del fabricante del software, en este caso Factory, y el nombre del software y del proveedor tecnológico. Entonces, dentro de sus documentos de nómina electrónica debe ir una parte donde se mencione la razón social, el NID y el nombre del software utilizado para hacer este reporte de nómina electrónica, además del nombre y el NID del proveedor tecnológico. Entonces, pues es parte de esta estructura que nos pide hacer la DIAN, pues tendremos que respetar y atender pues su requerimiento. ¿Qué pasa con la validación previa? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con esa estructura? Muy chévere todos esos componentes que tenemos allí incluidos para hacer ese reporte de nómina electrónica, pero realmente ¿qué es lo que está pasando más allá? Existen algo que se llaman las reglas de validación. En la factura electrónica decíamos que habían 256 reglas, todavía me acuerdo del número exacto, de validación por parte de la DIAN. En nómina electrónica tenemos otro poquito, son 268 validaciones del documento. Es decir, cuando el documento sale del proveedor tecnológico y llega a la DIAN, que ya se los voy a mostrar ahorita en la operación, cuando ese documento sale de mi plataforma y llega a la DIAN, en la DIAN están haciendo validación rápidamente. Eso es un sistema, por supuesto, automático, donde se hace la validación de que el documento cumpla de forma y de fondo todo lo requerido en esa estructura que está relacionada en la resolución, en esos anexos técnicos de la resolución. En este momento hay determinadas 189 de esas 268 son reglas de validación que están relacionadas con los cálculos, es decir, principalmente cálculos de aritméticos de sumas y restas de los valores que están relacionados en los conceptos de los devengados y de los deducidos del soporte de nómina electrónica. También hay 56 reglas que están relacionadas con la validación de la firma digital y hay otras 23 reglas de validación que están relacionadas con la conexión, con el certificado, con el esquema y la estructura del XML, con el envío de la información a través del método electrónico, con la confirmación del correo, en fin. Esto tiene, como se dan cuenta, un montón de elementos que la DIAN entra a validar y que al final resultan pues importantes para hacer este proceso pues de revisión del documento por parte de la DIAN. Esto es todo lo que entre Factory y el proveedor tecnológico debemos garantizar que se cumpla de forma correcta. Ahora, es importante que sepamos, que nos pasó también en la factura electrónica, que hay componentes que hacen parte de estas reglas de validación que será necesario que ustedes ajusten en sus sistemas porque antes no resultaban importantes, pero ahora sí. Eso nos pasó cuando empezamos facturación electrónica en la fase 2 con, por ejemplo, el código postal.
Hace años en ninguna de nuestras compañías utilizábamos el código postal y gracias a este proceso de validación previa tuvimos que empezarlo a manejar y ese código postal pues nadie lo tenía. Ninguno de nosotros sabía realmente cuál era el código postal de nuestros clientes porque pues no lo utilizábamos. Entonces, para poder reportar el documento con esa estructura aceptada por la DIAN, necesitábamos colocarle a todos nuestros clientes ese código postal. Algo similar va a pasar en este proceso. Yo sé que la pregunta que sigue será, ¿y qué campos vamos a tener que añadir o qué cosas vamos a tener que incluir? La verdad en este momento pues no les puedo dar el detalle técnico de ese proceso porque pues esto tiene muchísima tela por cortar, el anexo técnico es gigante. No obstante, en la medida en que ya vayamos acercándonos a la implementación de cada una de sus compañías, pues ya les iremos indicando cuál es el proceso para agregar esos datos que por ciertas circunstancias no se estén generando actualmente desde Factory, pues porque no son requeridos pues y van a hacerlo para este proceso. Hablando de la operación, ya para ir pues llegando a los temas finales de esta conferencia, quiero contarles que la operación, para todos los que tenemos la base de lo que pasó con la nómina, perdón, con la factura electrónica, va a ser muy similar. Realmente sé que no los voy a sorprender demasiado porque realmente el proceso es muy parecido. Entonces, ¿qué tenemos a nivel de proceso? ¿Cuál es el procedimiento que se vive cuando estoy haciendo ese reporte del soporte de nómina electrónica? Lo primero es la gestión que hace el emisor. El emisor es el primer, digamos que, sujeto en este proceso. Es la primera empresa que entra a hacer el proceso. Ese emisor hace los procesos a través de Factory. ¿Qué tipo de procesos? Pues la emisión y la consulta de los soportes del pago de la nómina y la emisión y la consulta de las notas de ajuste que se puedan dar a los soportes del pago. Ya hablamos que son dos documentos, ¿recuerdan? Soporte de pago y nota de ajuste. Entonces, en este caso, el emisor hace todo eso ¿a través de qué? A través de Factory en el módulo de nómina. Entonces, a través del módulo de nómina voy a generar los documentos y los puedo eventualmente corregir si lo requiero. ¿Qué otro sujeto, qué otro participante hay dentro de este proceso? El otro participante es el proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico básicamente va a hacer una función muy similar también a lo que se hace hoy en día con la factura electrónica. El proveedor tecnológico va a hacer la validación del documento XML que proviene de Factory con todos esos requerimientos del anexo técnico. Ellos van a validar ese XML, van a colocar el CUNE, recuerden el código único de nómina electrónica, van a colocar el QR, así como pasa hoy en la factura, le ponen como un sellito, hagan de cuenta, es una similitud que se puede dar para entender qué es lo que pasa allá en el proveedor, porque la representación gráfica, o sea el PDF del pago de la nómina va a salir de Factory, llega al proveedor, le ponen ese sellito de CUNE, QR, la firma electrónica y hecho eso envían a la DIAN. Entonces la DIAN es el tercer participante de este proceso, igual que en la factura. La DIAN recibe ese documento, hace esas 268 validaciones en tiempo récord y al final nos dice si el documento está aprobado o rechazado. Es decir, en estos casos también se puede dar una aprobación o un rechazo por parte de la DIAN. Si la DIAN ve una validación, pues básicamente que genera error porque hay un cálculo mal realizado, le va a notificar al proveedor tecnológico y este en consecuencia le va a notificar a Factory que el documento está mal generado, que tiene un error de cálculo, que tiene cualquier situación. Es lo mismo que esencialmente hoy pasa con la factura electrónica. Y después de esto entra el cuarto elemento y último dentro de esta estructura procedimental y es el empleado, que es finalmente el receptor. Es lo que hoy en factura conocemos como el receptor de factura. En este caso el receptor del soporte de pago será el empleado y él lo va a recibir a través de un correo electrónico. Este proceso pues respeta la misma lógica como les digo. Entonces básicamente ¿qué va a pasar? El paso 1. Genero mi soporte, hago mi liquidación y mi soporte se va a través de internet. Muy importante que tengamos en cuenta este punto porque debo mantener, así como lo hablamos cuando implementamos factura electrónica, mi sistema debe mantener una conectividad constante a internet.
¿Qué pasa si eventualmente yo no reporto el documento porque perdí la conexión a internet? No pasa nada, lo puedo enviar posteriormente cumpliendo los mismos tiempos que están definidos para la facturación electrónica. Si eventualmente, recuerden que dentro de la facturación electrónica yo tengo 48 horas para reportarle a la DIAN, 72, no recuerdo en este instante, el documento ya finalizado. En este caso, recuerden que yo tengo 10 días para reportarle a la DIAN mi soporte de nómina electrónica. Entonces, en este caso, también voy a tener que tener presente que no puedo exceder los tiempos máximos de reporte. El paso 2 es que el proveedor tecnológico se lo reporta a la DIAN. Es decir, que el proveedor le dice, señor DIAN, tengo estos soportes de nómina electrónica, por favor valídelos. La DIAN hace la revisión, ese es el tercer paso dentro de ese flujo de procesos, y la DIAN dice apruebo o rechazo, y en caso de una aprobación, pues básicamente lo que hace el proveedor tecnológico es un cuarto y último paso, que es enviarle al empleado su soporte a su correo electrónico. Aquí se hace muy importante y es también un tema cultural, como lo vivimos cuando empezamos a implementar la factura electrónica. Se hace muy importante que todos los colaboradores tengan un correo electrónico. Digamos que esto hace 15 años habría sonado loco, pero en este momento pues casi que todos los trabajadores tenemos un correo electrónico, pero esto es fácil de ver desde el punto de vista administrativo. Estoy muy segura que todos los empleados de tipo administrativo en cada una de sus compañías tienen un correo electrónico, pero eventualmente también vamos a tener el operario de planta, que al igual como pasaba con ese receptor de factura que no tenía correo, él puede no tener correo electrónico. Entonces, algo que nos ha dicho la DIAN hasta el momento es, la responsabilidad de la compañía es reportarle al empleado su soporte de nómina electrónica a través de su correo electrónico. Si eventualmente vemos que un empleado no tiene correo electrónico, no lo sé, ya no es tan habitual, pero si, no sé, una persona por una edad avanzada o cualquier característica de ese tipo no puede recibir el documento de nómina electrónica al correo, pues ustedes podrían llegar a imprimírselo físico si lo quisieran, pero ya no es obligatorio. Realmente la obligación del empleado, en este caso receptor del documento, es tener un correo, pero si yo quisiera se lo puedo imprimir. Eso no exime la responsabilidad del emisor a reportárselo a la DIAN. Es decir, yo lo tengo que seguir reportando como un documento electrónico, pero pues si quiero lo puedo imprimir en cualquier hojita, no tiene que ser una hoja membreteada ni mucho menos, una hoja normalita, puedo imprimir ya el documento con CUNA y con QR. Eventualmente el empleado también puede dar una aceptación o un rechazo, aunque realmente la DIAN este proceso sí lo está evaluando y lo más posible es que se dé un mecanismo de aceptación explícita o de aceptación finalmente tácita. En la factura existe hoy en día el mecanismo de aceptación tácita, que básicamente implica que si yo por alguna eventualidad no dije que estaba de acuerdo con el documento que me emitieron, pues después de cierto periodo de tiempo se vuelve una aceptación tácita, porque pues técnicamente estoy diciendo que sí lo acepto, aunque no lo dije explícitamente. Entonces, este es un pedacito que la DIAN todavía tiene pendiente por confirmar, pero hasta el momento va por ese lado, va en una aceptación explícita y tácita. Finalmente, hasta aquí llega, digamos que todo lo que tenía para compartirles acerca de lo que es la resolución como tal, todo lo que implica el marco normativo de esta resolución que está en proceso de firma, pero también es importante contarles el día de hoy cuál va a ser el acompañamiento de Factory en este proceso de implementación, porque sé que muchos de ustedes tienen esa inquietud. Quiero contarles que no es fácil para nosotros, de manera general, darles una idea de lo que va a pasar en cada una de las compañías, porque algunos de ustedes están en un proceso, en una etapa distinta del proceso. Me explico. Algunos de ustedes que nos ven el día de hoy tienen en su compañía licenciado el módulo de nómina y lo tienen en uso. Entonces, pues en este caso, el proceso será un poco más simple. Pero también existe el caso de clientes nuestros que tienen el módulo de nómina, pero no lo están usando, lo tienen sin actualización reciente, ya no tiene la normativa vigente, y en ese caso pues tendremos que retomar desde el contrato de actualización hacia adelante. Luego también existe el caso de clientes nuestros que no tienen el módulo, nunca lo han tenido porque su nómina la manejan a través de otro sistema y eventualmente pues quieren considerar con nosotros la opción de hacer de una vez el envío de nómina electrónica, aprovechando que ya tienen la vinculación en facturación con el facturador electrónico.
Para este efecto y para este caso, pues tendremos que empezar desde especificar el módulo hacia adelante. Entonces, el acompañamiento será distinto en cada caso. Tendremos que revisarlos de forma particular, nos sentaremos desde el área comercial con cada uno de ustedes a evaluar justamente ese proceso y el punto de evolución, de madurez que pueda tener en cada una de sus compañías esta implementación para ya digamos que particularizar cada caso. Pero de forma general les puedo contar. Vamos a vivir, digamos, 4 tipos de acompañamiento, 4 apoyos desde Factory para este proceso de implementación. El primero es darles un poco de asesoría en lo que será la habilitación en la DIAN y la formalización de los documentos con el proveedor tecnológico para que el proveedor tecnológico ya no solo tenga un contrato conmigo de factura electrónica, sino que además me incluya un otro sí que me contemple los aspectos de nómina electrónica. En este caso les estaremos compartiendo las guías de habilitación en la DIAN para que puedan entrar y hacer el proceso. Es muy similar a la factura. Realmente no va a cambiar en casi nada. Obviamente pues será una ruta ligeramente distinta, pero procedimentalmente es la misma operación. Entonces pues esto va a resultar mucho más sencillo que cuando implementamos por primera vez este proceso, que sé que para muchos de nosotros pues generó dudas e inquietudes y pues esto es normal que suceda, pero pues eventualmente nosotros estaremos ahí para apoyarles un poco en la asesoría de esa habilitación. El segundo tipo de apoyo que van a recibir de Factory es el apoyo para darles una guía en la actualización de los ejecutables, es decir, del ejecutable de nómina en este caso, que será el que se va a impactar a través de las actualizaciones, y la capacitación de las nuevas opciones que tendremos en el sistema. Nosotros estimamos que no van a ser muchas por lo que conocemos hasta hoy del anexo técnico, pero eventualmente pueden darse campos nuevos o un manejo ligeramente distinto. Por ejemplo, en el caso de las horas extras, el documento de nómina electrónica hasta el momento nos dice que vamos a tener que reportar no solamente cuántas horas extras se dieron, sino la hora de inicio y la hora de finalización de esa hora extra. Si la hora extra fue una hora extra nocturna que se generó de 8, bueno, en este caso sería de 11 de la noche a 1 de la mañana y eso es una hora extra nocturna, entonces yo debo reportar la hora de inicio y la hora de finalización, que es algo que hoy en día dentro del concepto general del documento no se maneja. Entonces, todo ese tipo de actualizaciones y manejo para cumplir la norma se los estaremos capacitando dentro de la capacitación que nos darán los ingenieros de soporte en cada una de sus compañías. Adicionalmente, vamos a realizar el ajuste del formato en PDF del pago de nómina electrónica, garantizando que la forma y el fondo del documento se cumplan a cabalidad. Estos documentos de nómina electrónica, ustedes ya tienen un primer documento soporte porque hoy en día Factory genera un documento que se está enviando por correo de forma automática. El proceso va a ser similar, solo que en la mitad de ese proceso de envío a mi trabajador voy a tener que incluir los pasos que ya les expliqué, el paso del proveedor tecnológico y el paso de la validación en la DIAN. Entonces, seguramente vamos a tener que ajustar el formato de pago, el soporte de pago, y vamos a tener que incluir allí esos elementos que les conté, la razón social y el NID del sujeto obligado a reportar el documento, el mecanismo, el medio de pago, todas esas características, esas 13 características que les mencioné anteriormente, debemos ajustarlas en el formato de la factura y en el formato del XML, no es de factura, sino el XML de la nómina, y en el formato PDF, pues en este caso ya de lo que implica el soporte de pago al empleado. Y finalmente, un acompañamiento pues en las pruebas funcionales que tendremos que hacer y en la salida en vivo, como lo vivimos pues en su momento en factura electrónica. Con seguridad esto va a ser un proceso más sencillo, porque yo sé que para muchos de nosotros esto fue un tema complejo, doloroso, no lo dudo porque pues eventualmente ninguno de nosotros sabía cómo estábamos viviendo este proceso. La ventaja en este momento y con esta segunda fase de implementación es que ya tenemos la experiencia y la capitalización de todos esos conceptos y de ese conocimiento que ya hoy hemos ganado y que nos va a permitir tener una base sólida para poder hacer estos procedimientos. A manera de conclusiones,
quiero contarles que esto no se los dije al comienzo, pero era difícil contarles los beneficios cuando no sabíamos qué era. Por eso lo dejé como conclusiones del cierre final. ¿Qué beneficios tiene para mi compañía montar nómina electrónica? Aparte de que estoy obligado a hacerlo, ya sabemos que es una obligación, pero al final, aparte de estar obligado, pues también voy a tener algunos beneficios de este proceso. ¿Qué beneficios voy a encontrar? Lo primero que voy a tener los históricos de mis pagos electrónicos de nómina en la nube. Eso es un tema importante, no menor además. Hoy en día muchos de esos soportes están archivados de forma física en cada una de sus compañías en una estantería llena de polvo. Entonces estos documentos los voy a poder tener de forma histórica ya en la nube. Este almacenamiento nos lo garantiza el proveedor tecnológico, así es que yo voy a poder tener allí mis documentos y pues van a estar disponibles para consulta de cualquiera de los participantes del proceso. Los puedo consultar yo como emisor, pero también los puede consultar el proveedor tecnológico o la DIAN o mi colaborador. Adicionalmente, pues voy a poder tener un poco más de información en tiempo real del comportamiento de mis pagos de nómina. Hoy en día ustedes pues vienen ya teniendo, por supuesto, un sistema ERP que les permite generar estos documentos, pero al reportarlos en la DIAN también voy a poder tener alguna información adicional que me va a permitir hacer análisis pues de indicadores de forma mucho más sencilla. Puedo adicionalmente, yo creo que este es uno de los beneficios más chéveres de todo este proceso, tomar los pagos realizados a trabajadores como un descuento tributario, porque esto pues obviamente es un descuento que voy a poder aplicar en mi declaración de renta. Otro beneficio importantísimo que a veces no resulta tan claro, pero que al final esto resulta muy conveniente para todo el ecosistema empresarial en Colombia, es que se digitalicen los procesos de las empresas. Hace muchos años tener ERP era un privilegio. Tener un software que me ayudara a hacer la operación era un privilegio, porque no todas las compañías podían darse ese lujo, se podría decir así. Ya en estos momentos cada vez más las compañías en Colombia, aún las pequeñas compañías, deben vivir estos procesos de reporte electrónico, y esto de alguna forma nos ayuda a que digamos que todo el ecosistema esté digitalizado. Esto hace más fácil las relaciones entre trabajadores, entre empresas, y al final pues termina beneficiando de forma directa a mi compañía. Y finalmente, pues que estamos siendo amigables con el medio ambiente, porque cada vez estamos teniendo que imprimir menos papel. Obviamente, ayer conversaba con una cliente que me decía, bueno, yo tuve que reducir el consumo de papel, pero cambiarlo por un poco de apoyo en la operación para confirmar que los documentos sí lleguen y para confirmar que realmente esto esté funcionando. Eventualmente sí, yo no les voy a desconocer que eventualmente, mientras que nos acostumbramos a todo esto, vamos a tener que invertir un tiempo adicional en confirmar. Le llegó el soporte del pago, verifica el correo. Obviamente no es lo mismo la relación de, digamos en este caso, la relación comercial entre mi compañía y mi cliente, que la relación laboral entre mi empleado y pues mi compañía. Entonces es una relación un poco distinta. Creo que la cultura de esto se va a vivir mucho más fácil, porque todas las empresas que tenemos un software ERP para los reportes de nómina ya los estamos enviando por correo, así es que no es un procedimiento radicalmente nuevo, pero sí eventualmente pues va a ser un tema interesante que tengamos menos impresiones cada vez que pues esa huella realmente de consumo de papel, el medio ambiente nos la va a agradecer mucho. Hasta aquí pues básicamente llega la presentación que quería hacerles relacionado con todos los temas, como les indiqué, normativos. Realmente ya en este punto voy a recurrir a los espacios de preguntas si existen en este momento. Básicamente voy a validar si eventualmente nos han dejado alguna pregunta, pero también quiero compartirles, recuerden que les enviamos a través de sus correos electrónicos y de este chat en directo el soporte, pues el documento donde nos pueden relacionar sus preguntas. Permítanme, vamos a hacer la validación de si alguien nos ha compartido esas preguntas para ver si las podemos atender en vivo, y si no, en todo caso vamos a contactarlos posteriormente para que nos hagan ese reporte de preguntas.
Bueno, en este momento estoy revisando el chat y hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Teníamos pues agendado llegar en este espacio hasta las 12 del día para atender preguntas si las había en vivo durante esta sesión, pero si no hay ninguna pregunta en este momento, porque eventualmente puede que durante la sesión no sea pues digamos evidente alguna pregunta para este proceso, pueden compartirnosla. Ya les enviamos a través de sus correos electrónicos un formulario para que nos hagan las preguntas relacionadas con la información que les compartimos el día de hoy, y por favor les pido pues que si tienen alguna pregunta igual de tipo posterior, no hay ningún problema, pueden enviárnosla a través de esta presentación. También les estoy compartiendo nuestros datos de contacto. Básicamente ustedes pues son clientes nuestros, así es que ya han tenido un alto contacto con nosotros, pero igualmente pues si no tenían nuestros correos o nuestros teléfonos, a través de esta presentación les estoy compartiendo en este instante los mecanismos que pueden utilizar para comunicarse con nosotros. Así es que pues cordialmente invitados a que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, puedan contactarnos. Les recuerdo que todo el proceso pues de especificación de una propuesta económica para cada una de sus compañías debemos revisarlo pues de manera individual, porque los casos son muy distintos entre sí. No obstante, pues vamos a estarlos también contactando terminada esta sesión para que ya entremos a revisar en cada una de sus compañías pues cuál será el manejo que debemos darle a este proceso. Entonces pues veo básicamente que hay un par de preguntas aquí a través del chat. Voy a darme un espacio para responderlas antes de finalizar esta sesión. Me pregunta básicamente el señor Antonio García Méndez que ustedes ya cuentan con el ERP, pero que cuándo podemos iniciar las pruebas de nómina electrónica. Bueno, básicamente las pruebas de nómina electrónica también dependen de cuándo a nosotros la DIAN nos libere la plataforma para hacer este reporte de prueba. Entonces realmente nosotros estimamos que eventualmente a finales del mes de febrero ya la DIAN nos va a dar la liberación de esta plataforma de pruebas para que igualmente ustedes también puedan ya empezar a hacer la generación de pruebas. Si recuerdan en los calendarios, la fecha de habilitación en el portal está prevista para el 31 de marzo de este año. Por tal razón, las pruebas se irán llevando a cabo con las distintas compañías que vayan cumpliendo el calendario. Si eventualmente mi compañía tiene más de 250 empleados, el periodo de prueba que voy a tener que realizar se dará entre el 31 de marzo y el 30 de abril, que es la fecha en la cual voy a tener la obligatoriedad. Entonces, pues básicamente esto, señor Antonio, dependerá un poco de los calendarios y también de que pues ya en este caso la DIAN nos permita hacer las pruebas ya a sus servicios que están dispuestos pues básicamente para este proceso. Pregunta la señora Lisbeth Zárate si los pagos se hacen quincenales de manera diferente, es decir, una en efectivo y otra en transferencia, ¿cómo se reportaría? Bueno, es una excelente pregunta. La verdad, quizás en este instante no tengo una respuesta de forma inmediata porque estos son casos ya que se van dando de forma particular. Lo que el soporte en este momento pide es una única forma de pago. Es decir, que en teoría yo debería reportar mi pago a través de un solo medio, que sería en este caso efectivo o transferencia. De todos modos, si gustan, vamos a quedarnos con esa pregunta para escalársela al proveedor tecnológico, a ver si ellos conocen si hay un doble campo de reporte de la forma de pago de nómina, para que ya pueda ser contemplado allí que una parte se hizo a través de un mecanismo y otra a través de otra forma de pago. Nos preguntan si les vamos a enviar el video al correo electrónico y las memorias. Por supuesto que sí, este video está haciendo una transmisión en vivo, así es que apenas finalicemos quedará grabado de manera automática en YouTube, así es que pueden ingresar a revivir pues toda esta conferencia si lo desean de forma inmediata. E igualmente vamos a enviarles a sus correos electrónicos el link de las memorias para que puedan consultarlas de forma posterior. Bueno, nos indican que dice aquí si la empresa paga en extratiempo. No sé si en este caso la señora Zoraida nos podría aclarar un poco mejor mientras que respondemos estas preguntas. ¿A qué se refiere con el extratiempo? No sé si es que pagan fuera de las fechas. Me gustaría que me aclarara un poquito para entender y darle pues una mejor respuesta.
Me indican aquí que pues nos estarán contactando. Muchas gracias. Esperamos pues que así sea para que podamos revisar esto de forma oportuna. Por favor, no se dejen coger la noche para poderles dar la mejor asesoría posible. Indican aquí, si hay errores en el envío hacia la DIAN, ¿implicaría que hay que corregir la nómina? Sí, eventualmente hay que corregirla, aunque la nómina, pues básicamente en este caso pues se debe reabrir. Yo debo corregir el documento específico que tiene una situación de corrección. Es decir, yo voy a reportar únicamente una nota de ajuste sobre el documento que tiene un error. Ahora, si eventualmente todos los documentos de mis trabajadores, porque pues eventualmente no sé, es un cálculo aritmético y todos tienen ese mismo error, eventualmente sí debo reabrir la nómina, hacer la corrección y volver a enviar los documentos. Me preguntan aquí, la señora Claudia Camacho dice, ¿cómo se reportan a los empleados que tienen contrato por días? O contrato 51, bueno, creo que básicamente es el contrato por días. En este caso, esto es una situación que se nos va a presentar mucho, tanto para los contratos por días como para los contratos de gente que solamente ha estado cierta parte del mes trabajando en la compañía. Les pongo un ejemplo, yo recibo un trabajador el día 13 del mes y ese trabajador solamente ha trabajado conmigo 17 o 18 días del mes en curso. Para este caso, básicamente, yo debo reportar el trabajador a más tardar el mes siguiente, 10 días después del reporte del pago al trabajador, y se reporta de forma natural como lo estamos haciendo hoy en día. Si yo le hago un pago por días, pues debo reportar esos días que le estoy reportando dentro del mes siguiente en los primeros 10 días. Nos preguntan aquí, con temas de compensatorios, ¿cómo se manejaría el tema en la nómina electrónica? Me refiero a que no son horas extras, sino tiempos adicionales que se le acumulan al trabajador y después se cruzan. Para este caso, todo lo que son compensatorios se va a registrar dentro de los catálogos que les expliqué que la DIAN nos va a habilitar. Los catálogos son ese registro de conceptos que de forma estándar la DIAN nos habilita para este fin. Entonces, seguramente los compensatorios hacen parte de esos catálogos. Tenemos que esperar un poquito más la definición de los archivos técnicos finales, pero en cuanto tengamos esa definición ya más clara, les estaremos compartiendo cómo se harán esos reportes de compensatorios que eventualmente pues van a cruzar allí adentro. Me preguntan, ¿cómo se reportaría a los empleados que trabajan al destajo? Todo lo que sean trabajadores y conceptos que se paguen al trabajador por concepto de un vínculo laboral se deben reportar a través de nómina electrónica. Lo que cambia es el concepto con el cual los reporto. En este caso, si yo reporto mis trabajadores a través de un concepto de relación laboral, si existe un vínculo de contrato laboral, los debo reportar como nómina electrónica. Si eventualmente solo les pago por las unidades que produzcan, porque no sé, les tengo definido que les voy a pagar por cada unidad producida, en este caso, y esto se vincula un poquito con los conceptos de facturación electrónica que teníamos en el pasado, de documento equivalente con pues básicamente resolución. Es importante que sepamos que esos documentos, esas cuentas de cobro que me están pasando esos empleados, no son necesariamente nómina. Por lo tanto, no son un reporte de nómina electrónica. Ahora, algo que sí va a ser importante y que se nos viene a futuro, yo todavía no les puedo contar muy bien cómo va a quedar eso porque tampoco está muy bien definido por parte de la DIAN, es que todas las personas naturales que me entregan hoy una cuenta de cobro, en el futuro me van a tener que entregar un documento de factura electrónica. Esto es un tema que todavía está muy en blanco y negro, no les puedo dar muchos detalles porque tampoco los conozco y no quiero darles información que no sea la correcta, pero en términos generales, pues realmente la situación que se vive es esa. Una persona que me pase una cuenta de cobro en el futuro cercano me va a tener que pasar una factura electrónica y en ese caso, si yo a esos trabajadores por destajo les pago a través de una cuenta de cobro, eso es lo que se me va a convertir en mi sistema, no es un documento de pago de nómina electrónica, sino el pago de una factura electrónica que estoy recibiendo de un trabajador que me hace pues un pago por labor. Me indican aquí que si las correcciones afectan la carga de la información contable.
Sí, eventualmente el documento comprobante de contabilidad que se emite desde el módulo de nómina electrónica va a tener también una afectación, porque lo que me va a reportar la nota es un ajuste en esa liquidación de nómina. Eventualmente, cuando yo tenía que hacer un ajuste, pues básicamente reabría la liquidación, hacía la liquidación, y en este caso, al tener una nota de ajuste, lo que debemos hacer es relacionar, o pues dentro de Factory, la relación del comprobante contable va a tener también allí un concepto de nota de ajuste que me va a permitir hacer las correcciones contables a las que haya lugar. Entonces, en este caso sí impacta la información contable, solo que se hará a través del comprobante contable que se genere a través del módulo de nómina. Dice la señora Zoraida, gracias por la aclaración. Exacto, fuera de las fechas se liquida para cada quincena, pero el pago o transferencia es uno o varios días después. Bueno, recuerden que a pesar de que yo dentro de mi compañía puedo pagar varias veces en el mes, puedo pagar nóminas el 15, el 20, el 25, a los comerciales les puedo pagar en un día 5 y al resto de la compañía el día 20, eso es válido y es una situación natural que pasa dentro de nuestras compañías. Es importante que entendamos que el reporte de la nómina solo se envía una vez a la DIAN, se envía una vez al mes, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al pago. Entonces, en este caso, no se preocupen, esos pagos los van a poder seguir haciendo, así se hagan un par de días después de liquidada la quincena. No pasa nada, porque al final yo a la DIAN se lo voy a reportar una sola vez al mes dentro de los primeros 10 días. Me preguntan aquí, ¿cómo se manejan a los practicantes en las diferentes etapas? ¿Hay alguna variación? No, realmente los practicantes, todo lo que son aprendices SENA y demás, se sigue liquidando como se viene liquidando hoy en día, realmente no cambia. Existirán unos conceptos para la liquidación de los trabajos por contrato de aprendizaje, pero pues realmente el proceso de reporte a la DIAN será igual, será como lo venimos viviendo hoy en día. Si existieran conceptos diferentes a los catálogos de la DIAN, ¿qué pasaría? La verdad no sé, señora Lisbeth, en este instante no tengo muy claro esos catálogos cómo están definidos. Sé que van a estandarizar, como les digo, esos conceptos, pero no sé cuál es el tamaño de esos catálogos y qué pasa si hay algún concepto que esté fuera de catálogos. Seguramente nosotros les vamos a seguir compartiendo información que hace pues sentido a todos estos temas cuando ya tengamos el anexo técnico formalizado y cuando la resolución ya esté firmada además. Entonces seguramente en ese momento pues ya les podremos aclarar con más detalle qué va a pasar, pero hasta el momento no lo sé, se los debo pues para cuando tenga ya formalizada la resolución. Pregunta la señora Nubia Merchan. Buenos días, ¿las empresas que tienen su nómina por pensionados también se debe reportar a la DIAN por nómina electrónica? Sí. Efectivamente, los pensionados hacen parte de este proceso, se debe reportar de forma normal, como si fueran un trabajador más, como lo hacen hoy en día realmente, así se va a conservar, solo que pues dentro de los sujetos, digamos beneficiarios del pago, pues se va a relacionar que es una persona pensionada, pero se hace tal cual como se lleva hoy en día dentro de la liquidación. Pregunta la señora Ángela Caicedo. Si se maneja contrato por prestación de servicios, ¿también irán incluidos en comprobantes de nómina? Hoy en día los contratos por prestación de servicios o los pagos a trabajadores que me trabajan por prestación de servicios se hacen a través de una cuenta de cobro. Esas cuentas de cobro, como les mencionaba hace un ratito cuando me preguntaron del pago por destajo, realmente se van a volver una factura electrónica. Yo no tengo mucha información porque tampoco nos han dado mucha claridad de ese proceso, pero lo que les compartí hace un ratito. Si un trabajador trabaja para mí por prestación de servicios y me genera hoy en día una cuenta de cobro, lo que va a pasar es que ese trabajador me debe entregar una factura electrónica. Ustedes cada uno recuerdan que en la DIAN hay un portal que está dispuesto para pequeños contribuyentes que hoy en día deben generar pues muy pocas facturas y que su valor de patrimonio les permite hacer facturación a través de la plataforma de la DIAN, y lo que la DIAN estima es poner esa plataforma digamos disponible para que las personas que hoy hacen cobros a través de cuentas de cobro lo formalicen a través de una factura electrónica. Pero eso pues será un tema que les iremos aclarando más adelante en la medida en que también tengamos más información.
El señor César Franco me dice buenos días, me gustaría saber para cuándo tienen el estimado dar nueva capacitación de la información a trasladar o enviar a la DIAN. Realmente, don César, es muy probable que les convoquemos a una nueva conferencia que va a estar mucho más enfocada de tipo técnico. La verdad es un tema que estamos revisando en función de cuando tengamos los anexos técnicos finalizados y seguramente pues les estaremos informando oportunamente cuando la estaremos agendando a través de los mismos canales que hemos utilizado para convocarlos a esta sesión. Los enviaremos a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, a través de nuestros medios digitales estaremos publicando que se va a dar esa conferencia, pero por ahora pues no tenemos una fecha prevista para ese ejercicio. Les estaremos notificando oportunamente cuándo se dará. Bueno, creo que por aquí hay un par de preguntas más. Ya estamos a 5 minuticos de cerrar, entonces vamos a atender las preguntas que alcancemos y si por alguna razón algunas se quedan sin responder, les estaremos dando respuesta de forma posterior a través de los correos electrónicos que nos relacionaron. Dice aquí, buen día, hay una empresa limitada y hasta ahora va a empezar operaciones. Va a tener 3 empleados y no ha facturado hasta el momento. ¿Cuál sería el proceso a seguir? Bueno, para el caso de esa compañía, el calendario que le aplicaría sería el calendario 4 que está relacionado en la sección de calendarios de la resolución. Básicamente implicaría que esta empresa apenas registre el primer pago a empleados que tenga pues básicamente una relación laboral ya notificada, tendrá 2 meses para poder hacer la implementación de nómina electrónica. Eso es lo que nos dice la normativa. Le aplicaría al calendario porque en este caso pues es una empresa de tipo limitada y pues evidentemente a pesar de que no esté ya relacionada como facturador electrónico, lo va a hacer muy pronto. Entonces sí debería empezar a reportar nómina electrónica dentro de los 2 meses siguientes al primer pago. Si existen pagos fuera de la quincena como bonos no salariales, ¿se deben reportar en el módulo de nómina igualmente? Realmente lo que implica en este paso es cómo lo hacen hoy en día. Si ustedes hoy en día lo reportan como un concepto dentro de la liquidación de la nómina, ese pago lo deberán seguir relacionando allí. Si por el contrario ya son bonos tipo Sodex o algún otro tipo de bono que se dé a los trabajadores que no se reporte como un concepto de la nómina, pues realmente no se tendrá que seguir reportando dentro del documento. Me dicen los pagos que se hacen a personas naturales consideradas empleados fiscales que pasan con cuenta de cobro, ¿cómo se reportan o todavía no se reportan? Bueno, justamente son los que les mencionaba. Todos los que se hagan como cuenta de cobro en el futuro van a tener que ser una factura electrónica, por tanto su concepto va a cambiar y pues en el corto plazo seguramente ya no serán reportados como cuenta de cobro. Entonces, ¿qué voy a tener? Empleados oficiales que tienen contrato conmigo de trabajo de vinculación a término fijo o indefinido por contrato de aprendizaje, que se reportarán como documentos soportes de pago de nómina electrónica, y voy a tener también facturas electrónicas de empleados que me trabajan por servicios temporales y que me van a estar haciendo básicamente un cobro de forma mensual que no será un concepto de nómina como tal, por tanto no hará parte del documento. Tengo una última pregunta y tengo 2 minuticos, así es que voy a cerrar con esta última pregunta que dice, en la empresa en que laboro ya se cuenta con facturación electrónica, en el caso de la nómina tenemos plazo hasta junio, la habilitación toca hacerla ya y ¿cómo se empieza? La habilitación se puede hacer desde el 31 de marzo según los calendarios que están dispuestos por la DIAN. Realmente pues yo les recomendaría empezar si se puede a partir de la fecha en que se haga la habilitación. No obstante, la fecha máxima para cada caso será la fecha en la que implique pues el rango de mis empleados dentro de la compañía, pero la recomendación siempre es empiecen cuanto antes para que no nos coja la noche con ese proceso, porque eventualmente pues vamos a tener que hacer algunas actividades que van a implicar pues un proceso de acompañamiento y de gestión que pues les recomendaríamos mucho poder hacer de forma oportuna. Mi última recomendación
es que no olviden seguirnos en redes sociales. Recuerden que tenemos muchos canales activos para ustedes. Está nuestro canal de YouTube al que constantemente estamos subiendo videos, información. Todas estas conferencias, todas las del 2020 están grabadas allí en YouTube. A veces nos llaman y nos dicen, ay, yo quisiera una capacitación de, no sé, liquidación de importaciones. Bueno, allá está la conferencia. No tienen que necesariamente hacerlo a través de una capacitación, sino que a veces ya la misma conferencia que dimos les puede ilustrar mucho más acerca de procesos específicos. Recuerden que también estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter subiendo contenido con cierta frecuencia, así es que pueden seguirnos a través de nuestras redes y no olviden pues que estamos dispuestos desde el área comercial a prestarles todo el apoyo para este proceso. Ya llegó la hora de despedirme, les agradezco mucho su asistencia y de antemano pues les agradezco mucho pues todo este tiempo dedicado a este ejercicio. Espero pues que nos podamos contactar próximamente para pues ya apoyarlos en cada una de sus compañías en esta implementación. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.